Hoy vamos a estar revisando mucha literatura judía con respecto a los sufrimientos y la exaltación del Mashiach, el siervo de Adonai. Y estas profecías de lo que vamos a estar viendo hoy, profundizar en los sufrimientos y la exaltación del Mashiach. ¿Por qué es tan importante conocer esto? Y el profeta Isaías en el capítulo 52 y 53, ahí él profetizó sobre todos los sufrimientos por los que tendría que pasar el Mashiach, pero también a la exaltación a la cual él sería conducido. La exaltación que él lograría, la exaltación de lo que él logró después de todo este proceso de sufrimiento. Un historiador judío del siglo XVII llamado Rafael Leví, él admitió que hace mucho tiempo los rabinos solían leer Isaías 53 en las sinagogas. Pero después de que este capítulo causó discusiones y gran confusión, los rabinos decidieron que lo más fácil sería simplemente sacar esa profecía de la lectura de la Haftará en las sinagogas. Es por eso que hoy, cuando se lee Isaías 52, el lector se detiene a la mitad del capítulo y la semana siguiente, en la revisión de la Parashá y de la Haftará, pasa directamente hasta el capítulo 54. Entonces, si leemos solamente la mitad del capítulo 52 de Isaías y no se lee el capítulo 53 y de ahí se pasa al 54, no sabe lo que se pierde, o sea, todo lo profundo que hay en esta porción de Isaías que se omite hoy en las lecturas. Y este historiador judío, como le digo, Rafael Leví, él hace este comentario diciéndonos que hace mucho tiempo los rabinos leían Isaías 53 en las sinagogas. O sea, todos esos rabinos que leían Isaías 53 creían en el Mashiach. Ellos creían en el Mashiach. Creían que Yeshua era el Mashiach prometido a Israel. Ahora, ¿qué pasó con Isaías capítulo 53? En el Tanaj, el profeta Isaías predice que el Mashiach sería rechazado por su pueblo. Eso dice Isaías 53. Ya estaba profetizado que el Mashiach sería rechazado por su pueblo, sufriría y moriría en agonía, y que Elohim vería su sufrimiento y muerte como una expiación por los pecados de la humanidad. Isaías vivió y profetizó alrededor del año 700 antes de la era mesiánica. Según su profecía en el capítulo 53, al final de los días, los líderes de Israel reconocerán que cometieron un error cuando rechazaron al Mashiach, por lo que Isaías puso la profecía en tiempo pasado. También usó la tercera persona del plural, nosotros, porque se veía a sí mismo como parte del pueblo de Israel. Al final del capítulo 52, Isaías escribe una introducción al capítulo 53. Isaías 52:13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y ensalzado y será muy enaltecido. En todo el libro de Isaías, el término siervo puede referirse a Israel como nación, al profeta Isaías o al Mashiach, según el contexto donde se encuentra el término siervo. Aquí, en este contexto, se conecta claramente con las secciones anteriores del libro que hablan del siervo de Adonai, como el Mashiach. Por ejemplo, en el capítulo 42, 49 y 50, donde se describe al Mashiach como un siervo sufriente.
Él será prosperado, será engrandecido, ensalzado y será muy enaltecido. El siervo de Elohim será exaltado, será engrandecido muy por lo alto. Esta redacción del profeta aquí se refiere a la imagen de Elohim mismo, como vemos en Isaías 6 del 1 al 3. Dice aquí el profeta: en el año de la muerte del rey Uziyahu, yo vi a Adonai sentado en un trono alto y exaltado, y el ruedo de su talit llenaba el templo. Alrededor de él había serafín, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 ellos volaban. Ellos clamaban gritando el uno al otro: Kadosh, 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 es Adonai Sebaot. Toda la tierra está llena de su cabot. Aquí Isaías ve a Elohim sentado en un trono alto y exaltado. Y el ruedo de su manto, el ruedo de su talit llenaba el templo. Esto es para enfatizar la eminencia del Mashiach, que de hecho se levantaría de entre los muertos, ascendería a los cielos y se sentaría como la diestra de Adonai, como la diestra del Padre. Sus acciones le darían un estatus más alto que cualquier rey o gobernante humano. Esto es, mis hermanos, de lo que nosotros necesitamos percibirnos en esta profecía. Aquí muestra Isaías una exaltación maravillosa del Eterno. En el año de la muerte del rey Uziyahu, yo vi a Adonai sentado en el trono, alto y exaltado, y el ruedo de su talit llenaba el templo. Esta parte nosotros necesitamos entenderla porque aquí está el centro de la revelación de lo que vamos a ver a lo largo de esta profecía. ¿Quién es el más exaltado del universo? Adonai. Él está sentado en un trono muy alto, muy exaltado. Su ruedo llena, su talit llena el templo, y alrededor de él serafín, todo tipo de ejércitos celestiales, y unos serafín especiales, que cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 de ellos volaban. Y ellos clamaban gritando el uno al otro: Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai Sebaot. Toda la tierra está llena de su cabot. Ahora, esto es lo que dice el libro de Filipenses. Nuestro Padre, en esta exaltación, mis hermanos, en la que Él vivía, a la que le pertenece a Él, ¿qué dice Filipenses? Él no estimó esto, Él no estimó esta exaltación. Él no estimó este trono alto. Él no estimó toda esta exaltación, toda esta grandeza, sino que Él se despojó y se hizo un siervo. Un siervo, Él se hizo un hombre, Él se hizo un Yehudí. Él vino y se humilló hasta lo sumo, y en esa humillación fue juzgado, fue ejecutado, fue muerto, fue herido, fue puesto en una tumba, pero al tercer día resucitó. Estamos hablando de este hombre, este siervo, que vino hasta nosotros. El Eterno vino como este siervo hasta nosotros. Y este hombre, este Mashiach, este Yeshua, que viene en esta grande humillación aquí a la tierra, muere, resucita, y este hombre, mis hermanos, este hombre, Yeshua, ahora
es llevado y puesto en esta exaltación. Este hombre, mis hermanos, se ha sentado en lo alto del trono. Este hombre ha sido exaltado. Este hombre ha sido engrandecido muy en alto. Y hoy en este trono está este hombre, está este Yehudí, está Yeshua sentado, gobernando, reinante. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender. Muchas veces no entendemos quién es el que está en el trono. Y a eso es que nos va a llevar Isaías en este recorrido, para nosotros percibir que hay un nombre, que hay un representante nuestro, que Yeshua, nuestro representante, nuestro siervo sufriente, que vino a esta tierra, Él murió, resucitó, ascendió, y Él fue engrandecido, exaltado muy en alto, y Él se sentó en el trono como el regente, como el gerente, como el rey del universo. Y a esto es que nos lleva el profeta Isaías. En Isaías 52, 14 al 15, dice Isaías: al grado que muchos han clavado en él la mirada con asombro, tanto más fue desfigurado su parecer y hermosura que la de cualquier otro hombre. Y en cuanto a su regia forma, ni tan siquiera lucía humano. Sencillamente ya no lucía como hombre. Antes de que el Mashiach sea exaltado, sufriría, sería humillado, su cuerpo sería maltratado y torturado, tanto que quedaría completamente desfigurado e irreconocible. Pero a pesar del horrible sufrimiento, llegaría el día en que incluso los reyes vendrían a mirarlo con reverencia. Así asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca delante de él, porque verán lo que nunca se les había contado, contemplarán lo que nunca habían oído. Mis hermanos, esto hace muchos años que está escrito de estos sufrimientos y esta exaltación de nuestro Elohim en su humanidad, de nuestro Elohim como hombre. Y ahora miren el corazón del capítulo 53. 52 y 53 de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestra buena nueva? ¿Quién, mis hermanos, ha creído a nuestra buena nueva? Esta buena nueva de humillación y de exaltación. ¿Quién ha creído a nuestra buena nueva? Esto describe la falta de emuná del pueblo de Israel, que no creen lo que han escuchado. ¿Quién ha creído a nuestra buena nueva? Isaías 53:1 registra: ¿y a quién se le ha revelado el brazo de Adonai? ¿A quién se le ha revelado Yeshua como el brazo de Adonai? Como nación hemos fracasado. Como nación fracasamos al no creer en lo que escuchamos con relación al Mashiach. Pero, personalmente, ¿a quién se le ha revelado el brazo de Adonai? A usted, a mí. Amén, somos bienaventurados por eso, porque estamos viendo mucho más allá de lo que el común del pueblo. Isaías llama al Mashiach el brazo de Adonai. En el capítulo 40, Isaías declara que el brazo de Adonai gobernará por él. El brazo de Adonai es Yeshua, y Yeshua es el brazo de Adonai. Isaías 40, 11, 10 dice: Isaías 40, 10 y 11. Aquí viene Adonai Elohim con poder, y su brazo gobernará para él. Miren, su recompensa está con él y su retribución está delante de él. Él es como un pastor apacentando su rebaño, recogiendo sus corderos con su brazo. Los cargará junto a su pecho, gentilmente guiando a la oveja madre. En el capítulo 51 de Isaías, los gentiles pondrán su esperanza en el brazo de Adonai, y el brazo de Adonai los redimirá. Isaías 51:5. Mi justicia está a la mano, mi salvación saldrá como luz, y en mi brazo los goín confiarán. Las islas ponen su esperanza en mí, confiando en mi brazo. En el capítulo 52, el brazo de Adonai trae salvación. Isaías 52:10.
Adonai descubrirá su brazo Kadosh, Yeshua, ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Adonai. Ahora, en el capítulo 53, Isaías revela que el brazo de Adonai es de hecho el Mashiach. El Mashiach es la parte más importante de Elohim mismo. Isaías 53:2. Con todo eso subirá como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. O sea, no tenía belleza para que lo deseáramos. Creció como un brote en tierra espiritualmente seca, porque no había habido palabra de Elohim durante 400 años. Recuerda, desde Malaquías hasta la venida del Mashiach, hasta la venida de la palabra. No trajo a su pueblo elegido. Ellos no lo querían. Su apariencia no fue particularmente gloriosa o impresionante. Y la forma en que apareció no hizo que la gente lo deseara. En contraste con lo que la halajá rabínica enseña hoy. Según esta profecía, el Mashiach no nacería en una prestigiosa familia rabínica, ni crecería en las grandes residencias de rabinos adinerados. Se puede decir con casi certeza absoluta que la aparición externa del Mashiach no fue nada extraordinario en absoluto. Isaías 53:3 dice: fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos y enfermedades, y como que escondimos de él el rostro. La vida del Mashiach se caracterizó por el dolor, el rechazo y el sufrimiento. No recibió el honor debido por ser el Mashiach. Por el contrario, fue despreciado y rechazado por los líderes de su pueblo. Lo consideraban una especie de inadaptado social, alguien de quien la gente podría esconder la cara, como cuando se cruzan con alguien en la calle a quien les da vergüenza ver. Fue menospreciado y no lo estimamos. Nosotros, mis hermanos, no lo estimamos. Isaías habla en primera persona del plural. Nosotros no lo estimamos. Se identifica junto con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en su conjunto no estimó al siervo de Elohim. El siervo de Elohim aquí, por lo tanto, no puede ser Isaías, ni el pueblo de Israel. Tiene que ser el Mashiach, el siervo del propio pueblo de Adonai. No pensó que él era el Mashiach. El pueblo no pensó, el propio pueblo del Eterno no pensó que él era el Mashiach. Su pueblo elegido, ni siquiera se dio cuenta que podía ser él. Verso 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sin embargo, nosotros consideramos que por nosotros fue azotado, herido y abatido por Adonai. Nosotros no consideramos que por nosotros fue azotado. El Mashiach sufrió por su pueblo, cargó con sus enfermedades, con mis enfermedades, con nuestro sufrimiento, con nuestro dolor. Cargó con los pecados que cometimos. Mientras los hijos de Israel pensaban que estaba siendo castigado y que su sufrimiento era el castigo de Elohim por los pecados que él mismo había cometido, no entendimos que era por nuestro pecado. Verso 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra shalom fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. El texto hebreo original dice: herido, molido y traspasado, él murió. Herido, molido y traspasado, él murió. Como alguien que ha caído herido, o alguien perforado a balazos, no por culpa suya, sino por culpa nuestra.
Él fue aplastado por nuestras iniquidades, nuestros pecados. El castigo y la disciplina que merecíamos fueron para Él. Las llagas son duros golpes que dejan marcas y por sus heridas nos curó. Exactamente de esta manera, cientos de años después, se cumplió la profecía y Yeshua fue azotado brutalmente y fue atado a la estaca de ejecución para sufrir la muerte que merecíamos. Isaías continúa en el verso 6. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, sin embargo Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Las escrituras hebreas hablan de que nos descarriamos, nos perdimos, como cuando las ovejas vagan y se pierden. Todos lo ignoramos y seguimos nuestro camino, pero a pesar de esto, Elohim puso todo nuestro pecado, toda nuestra iniquidad sobre él, sobre el Mashiach. Verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El hebreo dice que fue explotado, abusado. Le quitaron la dignidad y el derecho a un juicio justo. El hebreo dice que fue afligido, torturado, pero no abrió la boca. Esto demuestra que no resistió su injusta sentencia. No trató de rebelarse ni de escapar y no tomó representación legal, a pesar de que enfrentaba la pena de muerte. Pero fue llevado como una oveja al matadero, sin resistir las injusticias que se le estaban haciendo. En el verso 8 dice, después de arresto forzado y sentenciado, fue llevado fuera. Y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por las transgresiones de mi pueblo fue llevado a la muerte. Lo arrestaron y lo llevaron a juicio. Como resultado del juicio, fue aislado de la tierra de los vivos para enfrentar su sentencia de muerte. No por sus propios crímenes, sino por los de nosotros, su pueblo. En las escrituras, mi pueblo siempre significa el pueblo de Israel. El Mashiach no moriría por su propio pecado, sino por el pecado de su pueblo. El pueblo que debería estar tomando el castigo por sus propios pecados. Pero el Mashiach los tomó sobre sí mismo. Él es el que murió. Su pueblo ni siquiera quería hablar con él, sino que prefería barrer su maldad debajo de la alfombra. Entonces, durante los últimos 2000 años, Yeshua HaMashiach ha sido el secreto mejor guardado del judaísmo. Y es precisamente por eso que fue etiquetado como Yeshua. Yeshua en el judaísmo significa que su nombre y memoria sean borrados. Sabemos que el acróstico Yeshua encierra una maldición rabínica. Yimá Shemo Besirro, borrado sea su nombre y su memoria. Por eso ellos no le dicen Yeshua, ellos le dicen Yeshua. Pero nosotros, sus discípulos, nosotros que amamos a nuestro Mashiach, nosotros transformamos esto en una bendición. Y nosotros decimos Yidbarach Shemo Besirro, bendito sea su nombre y su memoria. Yidbarach Shemo Besirro, bendito sea su nombre, Yeshua, y su memoria. Isaías 53:9 continúa. Le fue dada entre los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca.
Aunque lo sacaron para ser ejecutado como un criminal, aunque no hizo nada malo y nunca mintió, en su muerte estaba destinado a ser enterrado en la elegante tumba de un hombre rico. Y Yeshua murió y fue enterrado en la tumba de un hombre rico llamado José de Arimatea, miembro del Sanedrín. Y esto lo registra Marcos 15:43. Yosef de Ramataim, un miembro prominente del Sanedrín, quien el mismo día estaba esperando el reino de Adonai, fue osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Yosef de Ramataim, un miembro prominente del Sanedrín, quien él mismo estaba esperando al reino de Adonai, fue osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Es una clara ilustración de la situación irónica en la que el Mashiach recibe honor por el acto más noble de todos: tomar la sentencia de muerte que nos merecemos. Verso 10. Con todo eso Adonai lo quiso moler. Con todo esto Adonai lo quiso moler. Adonai lo quiso moler, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por días sin fin, y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Entonces, mis amados, ¿quién es el responsable de la muerte del Mashiach? ¿Quién es el responsable? ¿Los judíos? ¿Como los han acusado tantos católicos en el pasado? ¿Quién es el responsable de la muerte del Mashiach? ¿Los romanos quizá? ¿Fueron ellos los que realmente lo ejecutaron? No, ni judíos ni católicos, ni judíos ni romanos. Mire como dice Isaías: con todo Adonai lo quiso moler. Adonai lo quiso moler. Elohim es el único capaz de perdonar y traer salvación al mundo por medio de su sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio? Una ofrenda por la culpa. La muerte del Mashiach no fue un accidente. Elohim usó a su propio pueblo obstinado como sacerdotes para lograr el perdón de los pecados, no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. En contraste con el sacrificio de Yom Kippur, que solo fue válido hasta el año siguiente y simplemente cubrió el pecado, simplemente lo tapó. La expiación del Mashiach quitó el pecado de una vez por todas. Ningún ser humano es perfecto. Ninguno puede ser ese sacrificio perfecto. Solo Elohim mismo podía hacer eso. Después de eso, viene una declaración muy interesante del profeta. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por días sin fin. A pesar de ser asesinado, también prolongaría sus días. O sea, resucitaría de entre los muertos y vería el fruto de su linaje, plantado en su resurrección. Isaías 53:11. Después de esta prueba penosa, él verá luz después de la muerte, porque él conoció dolor y sacrificio. Mi siervo justo traerá a una posición de justos a muchas personas, porque él mismo quitará los errores de ellas. El Mashiach lo vería y estaría satisfecho con su trabajo, porque muchos serían justificados por el sufrimiento que él soportó como hombre. Cuando tomó sobre sí los pecados y las iniquidades de muchos, todos los que lo reconozcamos como el Mashiach, seremos su linaje. Verso 12 dice: por esa razón le daré una porción entre los muchos, y será con los poderosos quienes con él repartirá proporcionalmente el despojo.
porque él derramó su alma en la muerte y con los transgresores fue contado. Y él mismo cargó el pecado de muchos y a favor de los transgresores procedió a interponerse. El Mashiach fue el que intercedió como abogado de los pecadores ante un Elohim Kadosh. El Mashiach tomó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros, los que creemos en él. Es una profecía alentadora de esperanza y futuro. Elohim no solamente está interesado en el perdón expresado en palabras, sino también demostrado en acciones. Por eso tomó la apariencia de un siervo. Elohim mismo, Elohim tomó la apariencia de un siervo y asumió el castigo que nos merecemos. A pesar de todos estos hechos, mis hermanos, que nos habla el profeta, y a pesar del hecho de que los rabinos torcieron el nombre de Yeshua por Yeshú el cristiano. ¿Sabe que este título se lo han dado los rabinos? Los rabinos mismos, los rabinos malintencionados, antimisioneros, anti-Mashiach, torcieron el nombre de Yeshua por Yeshú. Y no contentos con Yeshú, también le dicen Yeshú el cristiano. Pero cambiar su nombre no lo convirtió en cristiano. Sabemos ya que el acróstico Yeshú encierra una maldición rabínica. Yemach Shemo Besigro, borrado sea su nombre y su memoria. Pero nosotros lo hemos transformado en una bendición. Yid Barak Shemo Besigro, bendito sea su nombre y su memoria. La religión oficial del cristianismo, mis hermanos, no se estableció sino hasta el siglo III. Y Yeshua es de hecho judío, del linaje de David, que vivió en Israel como su antepasado David. Cuando los rabinos anti-Mashiach afirman que la profecía de Isaías 53 no se trata del Mashiach, sino de Israel, que se entregó a sí mismo como un cordero inocente, ¿se puede decir en realidad que el pueblo de Israel podría describirse como un cordero inocente? Los escritos de Isaías mismo responderán suficientemente a la objeción de los antimisioneros más adelante en este capítulo. ¿Y ha quitado Israel el pecado del mundo? Pues no, o sea, este es el error de los antimisioneros que dicen que este capítulo 53 habla de Israel y no del Mashiach. Ahora, algunas razones más que prueban que es imposible que Isaías 53 sea sobre Israel. El siervo sufriente en Isaías 53 se presenta consistentemente como un individuo y no como un sustantivo plural o colectivo, como un grupo de personas. El verso 8 dice, por las rebeliones de mi pueblo fue herido. ¿De qué pueblo forma parte Isaías? Sí, del pueblo de Israel, por supuesto. Entonces, mi pueblo se refiere al pueblo de Israel. Por lo tanto, Israel no puede ser el siervo sufriente de Adonai. Si el pueblo de Israel fuera el siervo de Adonai aquí, ¿quién sería mi pueblo? Además, el siervo de Adonai sufre de buena gana, sumiso y sin objeciones. El pueblo de Israel nunca ha sufrido voluntariamente. Según la Torá, el sufrimiento de Israel fue el resultado del pecado, no por su propia justicia. Mientras que el siervo de Adonai sufrió como una persona justa, no porque hubiera pecado. El siervo de Adonai en Isaías 53 era inocente,
Pero de acuerdo con la Torá, el pueblo de Israel siempre fue castigado y había sufrido a causa de su pecado. Y además los gentiles no recibieron la curación de Elohim como resultado de la persecución del pueblo judío. El siervo de Adonai murió en nuestro lugar como sacrificio por nuestro pecado. El pueblo de Israel, por otro lado, no podría haber sufrido legítimamente por los gentiles debido a su maldad. El siervo de Adonai murió y regresó de la tumba. La tumba de un rico. Si el siervo de Adonai es Israel y no el Mashiach, el concepto bíblico del Mashiach ben Yosef es repentinamente arrancado del libro como si nunca hubiera existido. Debemos reconocer que hicimos mal. El Mashiach fue castigado. Pecamos y él sufrió. Merecemos la muerte, pero él fue ejecutado en nuestro lugar. El Elohim perfecto tomó la semejanza de un siervo para revelarse a nosotros como uno de nosotros. Nos permitió humillarlo, rechazarlo y torturarlo hasta la muerte para que pudiera cargar nuestros pecados. Por lo tanto, parece apropiado que suframos por el bien de los demás, incluso de aquellos que pecan contra nosotros. Si Elohim, que es perfecto, nos puede perdonar, aunque somos imperfectos, ¿cuánto más debemos perdonarnos unos a otros? Este es el maravilloso mensaje del siervo sufriente. El Elohim que nos ama ha hecho por nosotros lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Ahora miremos todos los comentarios rabínicos con respecto a Isaías 53. Isaías 53 habla acerca de Israel o acerca del Mashiach de Israel. ¿Qué dicen los rabinos de Israel? Revisemos alguna literatura del pueblo. Y vamos a iniciar con el Midrash Tanumá. El Midrash Tanumá dice, no habla de nadie más que del Mashiach, el hijo de David. Midrash Tanumá. No habla de nadie más que del Mashiach, el hijo de David. Hace unos 1000 años se intentó reinterpretar todo el capítulo, alegando que no habla del Mashiach. Algunos deben estar preguntándose qué significa reinterpretar. Hace unos 1000 años que se está intentando reinterpretar, pero algunos preguntan, ¿reinterpretar? Hasta hace 1000 años, mis hermanos, hasta hace 1000 años, todos los sabios de Israel, así como lo oye, los sabios de Israel entendieron que Isaías 53 trataba del Mashiach. Hasta hace 1000 años, todos los sabios de Israel, como lo oye, los sabios de Israel entendieron que Isaías 53 se trataba del Mashiach. La afirmación de los rabinos actuales del nuevo judaísmo ortodoxo, esa afirmación de que el capítulo 53 habla del pueblo de Israel y no sobre el Mashiach, es relativamente una invención nueva. Vamos a descubrirlo. ¿Qué dijo el rabino Ain Retich cuando respondió a una pregunta en el sitio web Moreshet Kolil? Él dijo, la pregunta es si Isaías 53 apunta a Yeshua. La respuesta completa del rabino está disponible en el sitio web. Pero preste atención a las siguientes perlas que se pasaron ante los ojos de la gente. Tu pregunta levantó una sonrisa en mis labios. Después de todo,
¿Cómo es posible que cualquier cristiano en el mundo se ajuste a la descripción del siervo de Adonai que es llevado como cordero al matadero? No es posible que Isaías profetizara sobre un evento cristiano en lugar de uno judío. Las profecías de Isaías hablaban del pueblo de Israel a lo largo de las generaciones. El pueblo judío se ofreció a sí mismo como un cordero inocente. Esto es un comentario que hace el rabino Haim Rettig. Este rabino afirma que es imposible que Yeshua sea el Mashiach, ya que es imposible que la profecía se trate de un evento cristiano. Él dice así, o de cualquier cristiano en el mundo, refiriéndose a Yeshua. Como si Yeshua, el hijo de David, de la tribu de Judá, pudiera describirse como un mesiánico. En eso, señor rabino, está equivocado. Yeshua no es un cristiano. Yeshua es el hijo de David, de la tribu de Judá. Por lo tanto, es una ofensa también describirlo como un cristiano. Los rabinos no solo han distorsionado el nombre de Yeshua HaMashiach, a decir que es Yeshua el cristiano, sino que este rabino también persiste en las afirmaciones de que el cordero inocente de Isaías 53 no es el Mashiach, sino el pueblo judío. Pero, ¿qué pasaría si descubrieras que son los rabinos modernos, solo después de la época de Yeshua, quienes de repente comenzaron a interpretar la profecía de Isaías 53 como si se tratara del pueblo de Israel? Y si se les revelara que en contraste los mismos sabios antiguos interpretaron Isaías 53 como una profecía sobre el Mashiach, ¿qué dirían si les revelamos que fue los mismos sabios de Israel que interpretaron que Isaías 53 habla del Mashiach? Sí, los sabios del judaísmo primitivo, todos los sabios del judaísmo primitivo vieron al Mashiach en Isaías 53. Los sabios judíos pensaron que Isaías 53 se trataba del Mashiach, no de Israel ni del profeta. Es importante entender que aquí no estamos hablando de una interpretación cristiana. Los sabios judíos de la antigüedad interpretaron Isaías 53 como una profecía referente al Mashiach. De hecho, el conocido término Mashiach ben Yosef es en realidad de este mismo contexto. Y es de esta profecía donde surge el título Mashiach ben Yosef. La antigua traducción judía de Jonathan ben Uziel, o sea, del Targum Jonathan, recuerdan la importancia de las traducciones arameas. Una antigua traducción judía de Jonathan ben Uziel, que es el autor del Targum Jonathan, desde el siglo I abrió la sección con las palabras el siervo ungido. Es decir, Ben Uziel conectaba el capítulo con el Mashiach, el siervo ungido. El Targum Jonathan conecta el capítulo con el Mashiach, con el ungido. El rabino Itzhak Abravanel, que vivió hace siglos, admitió con respecto a la interpretación de Jonathan ben Uziel que se trataba de la venida del Mashiach, como también era la opinión de los sabios de bendita memoria, como se puede ver en gran parte de sus comentarios. El libro del Zohar reconoce el principio de sustitución, de que el sufrimiento del Mashiach vendría a llevar el sufrimiento que otros merecían por sus pecados. En el verso ciertamente Él ha llevado nuestras penas, el libro de Zohar dice:
hay en el jardín del Edén un palacio llamado el Palacio de los Hijos de la Enfermedad. En este palacio entra el Mashiach, y él convoca todo dolor y todo castigo de Israel. Todos estos vienen y descansan sobre él. Y si no fuera porque así lo había aligerado de Israel y los había tomado sobre sí mismos, nadie hubiera podido soportar los castigos de Israel por la transgresión de la Torá. El Midrash Cohen, al discutir Isaías 53, pone las siguientes palabras en la boca del profeta Elías. Así dice el Mashiach: soporta los sufrimientos y la sentencia de tu maestro, que te hace sufrir por el pecado de Israel. Así está escrito: él fue herido a causa de nuestras transgresiones, fue aplastado a causa de nuestras iniquidades, hasta que llegue el tiempo del fin. El tratado del Sanedrín en el Talmud de Babilonia, 98b, escribe sobre el nombre del Mashiach. Su nombre es el erudito leproso, como está escrito: ciertamente él cargó con nuestros dolores y cargó con nuestros pecados, pero nosotros lo estimamos leproso, herido de Elohim y afligido. El Midrash Tanumá, el rabino Nachman dice: no habla de nadie más que del Mashiach, el hijo de David, de quien se dice aquí un nombre llamado la planta, Shema. Y Jonathan lo tradujo para significar el Mashiach. Y con razón se dice: varón de dolores, familiarizado con el dolor. El Midrash Muel dice esto sobre Isaías 53. El sufrimiento se dividió en tres partes: una para la generación de los patriarcas, una para la generación apóstata y otra para el rey Mashiach. Ramban dice a Isaías 53:5: porque por las heridas por las que le molieron nos curará. Elohim nos perdonará por su rectitud y nosotros seremos curados de nuestras propias transgresiones y de la maldad de nuestros padres. La metáfora de la curación a menudo se utiliza con referencia a la redención. La misma idea en el comentario de Ramban de Isaías 53:5. También la de el rabino Neptali ben Asher al-Shuler se refleja en esta oración del Musaf adicional, escrito por el rabino Eleazar Akalir. En las oraciones de Yom Kippur también relacionamos Isaías 53 con el Mashiach. Aquí está la oración agregada para Yom Kippur por el rabino Eleazar Akalir, alrededor de la época del siglo VII. Nuestro justo Mashiach se ha apartado de nosotros. Hemos actuado tontamente y no hay nadie que nos justifique. Nuestras iniquidades y el yugo de nuestras transgresiones Él llevará, y es traspasado por nuestras transgresiones. Él llevará nuestros pecados sobre su hombro para encontrar el perdón de nuestras iniquidades. Por sus heridas somos sanados. Cuanto más profundizamos en esta oración de Yom Kippur, más significativa se vuelve. La oración da la sensación de que el Mashiach dejó a su pueblo. El Mashiach justo se apartó, se fue. Es decir, ya vino y se fue. Además, el Mashiach sufrió en lugar de la gente y los pecados de la gente fueron puestos sobre él. Luego, después de que el Mashiach sufrió, los dejó, y ese fue el motivo de su preocupación, por lo que la gente está orando por su regreso. Una gran parte de esta oración está sacada directamente de Isaías 53, por lo que a partir de esto se puede probar que hasta el siglo VII, la percepción judía que prevalecía también entre los rabinos era que Isaías 53 trataba del Mashiach. En Génesis Rabá, el rabino Moshe Hadarshan dice que Elohim permitió al Mashiach salvar almas
pero junto con eso sufrirá mucho. También Maimónides relaciona Isaías 53 con el Mashiach en su epístola a Yemen. El rabino Shimon Bar Yochai escribió: y el Mashiach de Efraín murió ahí en Israel. Llora por él como está escrito: es despreciado y rechazado por los hombres. Y vuelve a esconderse porque dice: y escondimos, por así decirlo, nuestras caras de él. En el tratado Sotá 14, Midrash Rabbah de la Parashá 5, en el Midrash Taumá, Midrash Cohen, Yalhud Shimoni, en todos estos tratados, y en realidad en todo el Talmud, siempre relacionó este capítulo con el Mashiach, como lo hicieron todos los rabinos hasta hace unos 1000 años. Todos estuvieron de acuerdo en que Isaías 53 profetiza sobre el Mashiach. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué hoy se tiene otro concepto? ¿Qué pasó desde la Edad Media? Veamos la revisión de Rashi en la Edad Media. Rashi vivió, como muchos saben, en España, en una época en que los judíos y católicos vivían juntos. Y naturalmente surgieron discusiones entre ellos. Los amigos católicos, cristianos y vecinos de Rashi intentaron convencerlo de que la profecía bíblica apuntaba al Mashiach. Entre otras profecías, por supuesto, le mostraron Isaías 53. Debido a que la profecía de Isaías 53 es tan aguda y clara, Rashi no tuvo otra opción. Obviamente no quería admitir que Yeshua era el Mashiach, por lo que tuvo que tratar de reinterpretar la profecía para que ya no se tratara del Mashiach, sino del pueblo de Israel. La afirmación de Rashi era que el siervo que sufría es una metáfora del pueblo de Israel que sufrió en manos de los gentiles. Muchos rabinos diferentes, incluso el rabino Saadia Gaón, que se enfrentó a los cristianos católicos en debates, no atribuyó Isaías 53 al pueblo de Israel como nación, sino a una sola persona. El rabino Neptalí Ben Asher y el rabino Moshe Ashish se opusieron rotundamente a la nueva interpretación de Rashi y exigieron que los sabios de Israel lo ignoraran y volvieran a la interpretación original. El más famoso de ellos fue Maimónides, quien declaró categóricamente que Rashi estaba completamente equivocado. Maimónides declaró categóricamente que Rashi estaba completamente equivocado. O sea, Isaías 53 no se refiere al pueblo de Israel, sino que se refiere al Mashiach. Maimónides vivió entre el año 1135 y 1204, uno de los rabinos más famosos de todos los tiempos. En una carta a Jacob al-Fahumí declaró: ¿cuál será la forma de advenimiento del Mashiach? ¿Y dónde será el lugar de su primera aparición? E Isaías habla de manera similar del tiempo en que él aparecerá. Subió como un brote delante de él y como una raíz de la tierra seca. En las palabras de Isaías, al describir la manera en que los reyes le escucharán, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les había sido dicho lo vieron, y lo que no habían oído lo percibieron. En esta cita Maimónides aplicó Isaías 52:15 e Isaías 53:2 al Mashiach. El capítulo 53 de Isaías, según los intérpretes judíos, se refiere al Mashiach. Traducción Driver Deubaber.
1969, página 374-375. Pero hoy es la interpretación de Rashi la que se acepta entre los rabinos que se han unido a las filas de aquellos que no pueden admitir que Yeshua pudo haber sido el Mashiach, que fue rechazado, ejecutado y muerto exactamente como profetizó Isaías. Viendo todo esto, es innegable que la fuente de la religión judía, el pensamiento judío clásico, atribuye casi unánimemente a Isaías 53 a una sola persona y no al pueblo de Israel en su conjunto. Esa sola persona es obviamente el Mashiach. Y si revisamos la afirmación del rabino Rettig, que defiende también hoy que se refiere a Israel y no al Mashiach, y él dice que el pueblo de Israel es un cordero inocente. ¿El pueblo de Israel califica como cordero inocente? Cordero inocente. Es una definición bíblica para alguien que no tiene pecado ni mancha. Alguien que nunca se equivoca, nunca hace el mal y nunca peca. Alguien que es perfecto, puro y sin pecado. ¿El pueblo de Israel realmente se ajusta a esta definición? Basta con abrir los periódicos o escuchar las noticias para encontrar la respuesta. Pero dado que nuestra discusión comenzó con el profeta Isaías, permitamos que él también responda a esta pregunta. Y preste mucha atención a lo que habla Isaías de Israel. En el capítulo 59, desde el verso 3. Porque sus manos están manchadas de sangre y sus dedos con pecados. Sus labios hablan iniquidad, sus lenguas meditan en cosas perversas. Nadie demanda con justa causa, ni hay juicio verdadero. Ellos confían en vanidades y hablan palabras huecas. Ellos conciben problemas y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de víbora y tejen telas de araña. Cualquiera que coma sus huevos muere, y del huevo machacado salen serpientes. Sus telas son inservibles para vestir, sus obras son inservibles como ropa, porque sus obras son obras de iniquidad. Sus pies corren a la perversidad, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de asesinato, y la miseria está en sus manos. No conocen la senda de Shalom, y tampoco hay juicio en sus sendas. Hacen sendas torcidas para sí mismos. Cualquiera que las ande nunca conocerá Shalom. En lo que respecta a Isaías, Israel no era un cordero inocente, una píldora amarga de tragar. Es imposible declarar al pueblo de Israel cordero inocente. La profecía de Isaías 53 ha capturado al judaísmo rabínico con los pantalones abajo, una y otra vez. Por lo tanto, no es de extrañar leer las palabras de Rafael Leví, el investigador judío del siglo XVII, que descubrió que en el pasado se solía leer Isaías 53 en las sinagogas, pero dado que el capítulo causó tanta confusión y tantos argumentos, los rabinos decidieron que la solución más simple sería eliminar la profecía de las lecturas de la Haftará. Esto efectivamente le quitó la clave del conocimiento al pueblo judío. Fue hecho para esconder a Yeshua de su pueblo. Los que amamos la verdad, leeremos la profecía de Isaías 53 por nosotros mismos y se nos revelará el Mashiach. El capítulo 53 de Isaías continúa gritando el nombre de Yeshua a través de los sufrimientos y la muerte del Mashiach por los pecados de la humanidad, por los pecados de Israel, como un testimonio del amor de Elohim. El libro del profeta Isaías fue escrito entre los años 740 a 680 antes de la era mesiánica. Y la profecía fue cumplida en los primeros años de nuestra era, 773 años después de ser escrita. Pero ¿a quién entonces se refería el profeta
Isaías. Vamos a ver algunos testimonios judíos adicionales sobre Isaías 53. El Targum de Jerusalén dice así: el Mashiach intercederá por los pecados del hombre y las rebeliones serán perdonadas por amor de su nombre. Isaías 53:12. El Midrash Bereshit Rabbah dice: cuando Israel peca, el Mashiach pide misericordia para ellos, como está escrito: por sus heridas fuimos nosotros curados, y él llevó el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores. Isaías 53:12. El rabino Asher dice: alzarán sus ojos a mí en completo arrepentimiento cuando ellos vean a aquel a quien han traspasado, es decir, al Mashiach. Isaías 53:4. El Midrash Pesquita Rabá 36 dice: Adonai al Mashiach le dijo: los pecados de ellos caerán sobre ti como un yugo de hierro, estrangularán tu espíritu, por sus pecados tu lengua se pegará a tu paladar. ¿Aceptas eso? El Mashiach respondió: amo de los mundos, acepto con alegría en mi alma y con regocijo en mi corazón, para que ni uno solo de la casa de Israel muera, no solo por los que están con vida, sino también por los muertos. La profecía del sacrificio del Mashiach inicia, como vimos en Isaías 52:14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que las hijas de los hombres. Yohanan 19:1 y 3 dice: entonces tomó Pilato a Yeshua y le azotó, y le decía: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Isaías 53:1 al 3: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Yohanan 12:37 al 38, vemos el cumplimiento. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese las palabras del profeta Isaías que dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Yohanan 12:37-38. Isaías 53:4-6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, Israel, le tuvimos por azotado, por herido de Adonai, abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. El cumplimiento lo vemos en 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo, Yeshua, nuestros pecados de Israel en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, Israel, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Isaías 53:7 al 9. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo Israel fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Veamos el cumplimiento de esta profecía en Mateo 27:14. Pero Yeshua no le respondió ni una palabra.
27:38 de Mateo. Entonces colgaron junto a él a 2 ladrones. Mateo 27:57 y 59:60 dice: cuando llegó a la noche vino un hombre rico de Arimatea y tomando Joseph el cuerpo lo puso en su sepulcro nuevo. Isaías 53:10-12. Con todo eso Adonai quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, o sea, resucitaría, y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida, su alma hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El cumplimiento en Hebreos 9:28. Así también el Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mateo 28:6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Y Lucas 23:34. Y Yeshua decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En su totalidad, la profecía del sacrificio del siervo sufriente fue cumplida por Yeshua HaMashiach, acreditándolo primero como el sacrificio de Adonai por los pecados de su pueblo y segundo como el Mesías de Israel después de cumplir las profecías que estaban escritas sobre él en su primera venida. Recuerden esto, mis hermanos. Adonai ha establecido a perpetuidad los sacrificios para hacer expiación por su vida. No hay ningún animal hoy, ni lo habrá, que pueda ser aceptado como sacrificio por sus transgresiones y por las transgresiones de Israel. El sacrificio del siervo sufriente, de el Mashiach, es el sacrificio aprobado eternamente por todo Israel y para todo Israel y por cada israelita y por los temerosos de las naciones. Y Yeshua HaMashiach es el sacrificio por su pueblo, cumpliendo totalmente la profecía de Isaías 53. Reconózcalo, mi hermano israelita, reconózcalo, mi hermano Yehudí. Él es el Mesías de Israel. Haga uso de su sacrificio, crea en su sacrificio para hacer la expiación por su vida y la de todo Israel. Confiese sus pecados a Adonai, confiese su incredulidad del Mashiach. Dígale: Yeshua, tú eres la salvación de Adonai para mí, tú eres mi salvador, Yeshua. Adonai mantiene el linaje de Israel, pero sin un sacrificio para hacer expiación no se tiene la redención del alma. Debemos reconocer que hemos hecho mal. El Mashiach fue castigado. Pecamos y él sufrió. Merecemos la muerte, pero él fue ejecutado en nuestro lugar. El Elohim perfecto, mis hermanos, tomó la semejanza de un siervo para revelarse a nosotros como uno de nosotros. Nos permitió humillarlo, rechazarlo y torturarlo hasta la muerte para que pudiera cargar con nuestros pecados. El Elohim que nos ama ha hecho por nosotros lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. El Elohim perfecto, mis hermanos, grabe esto en su mente, en su corazón. El Elohim perfecto tomó la semejanza de un siervo. El Elohim perfecto se hizo hombre para revelarse a nosotros como uno de nosotros. Y este Elohim que se hizo siervo
Este siervo, mis hermanos, hoy está sentado en el trono reinante. Este hombre es quien nos llama desde el trono, como lo vio uno de los emisarios en Hechos 7:56. Y él exclamó, miren, miren, exclamó, veo los cielos abiertos y a Yeshua el Ben Adán de pie, como la diestra de la Hagedulá. Miren, exclamó, veo los cielos abiertos y Yeshua el Ben Adán de pie, como la diestra de la Hagedulá. Yeshua el Ben Adán, Yeshua el Hijo del Hombre, Yeshua Elohim el Hijo del Hombre, hoy está de pie como la diestra de la Gedulá, como la diestra del poder. Él es el poderoso de los cielos, Él es el poderoso del trono. Hoy este siervo es el poderoso que está sentado en el trono, reinante, exaltado, engrandecido, embellecido con toda la autoridad. Que todos podamos decir, miren, veo los cielos abiertos y Yeshua el Ben Adán de pie como la diestra de la Gedulá. Shalom, mis amados hermanos.